Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. La paternidad de la oración. En el capítulo 6 de Mateo, en el verso 9, la primera parte: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La verdad que esta pequeña frase, esta pequeña porción tiene mucho que decirnos. La oración ha sido la práctica más común del pueblo de Dios. Si usted comienza a mirar el Antiguo Testamento, usted encontrará que muy temprano en la historia bíblica los hombres decidieron tener comunión con Dios como parte vital y necesaria. Es por eso que encontramos que cuando Noé sale del arca, él levanta un altar en comunión a Dios. Cuando Dios llama a Abraham, un hombre que vivía en el paganismo, dice la Escritura que él con el tiempo se convirtió en un amigo de Dios. Y encontramos entonces que en la historia de la nación de Israel, la oración tomó una parte fundamental dentro del culto y de la vida religiosa. Dios, cuando entrega su ley, enseña a los hombres a llegar ante su presencia. Cuando usted toma los salmos, usted encontrará que el pueblo de Dios era un pueblo que adoraba a Dios. Y ellos se preguntaban: ¿cómo podemos estar ante tu presencia? Los judíos celosamente o religiosamente comenzaron a orar 3 veces al día. Algunos de ellos comenzaron a repetir ciertas frases y oraciones. No sabemos si es que en algunos de ellos se convirtió sencillamente como un ritual. La nación de Israel, los judíos, 3 veces al día oraban. ¿Recuerda usted a Daniel? En el cautiverio, 3 veces al día él oraba, se presentaba delante de Dios. Muchos comenzaron a tomar esta práctica como un ritual. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que los líderes religiosos también oran en forma ritual. Mira conmigo el contexto de la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11. Mira conmigo el verso 1. Mira lo que dice el verso 1. Lucas en el capítulo 11. Este es el contexto histórico de la enseñanza de Jesús con respecto a la oración. Lucas en el capítulo 11. Mira el verso 1. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿qué? A orar. ¿Cómo? También Juan enseñó a ¿qué? A sus discípulos. Algo hacía Juan Bautista. Posiblemente él tenía un sistema, una práctica de oración. Y los discípulos de Juan Bautista aprendieron ese sistema a orar. No nos dice la Biblia cómo era. Pero es evidente que Juan Bautista enseñó a los discípulos a orar. Y los discípulos, al ver la vida de oración de Cristo, su vida espiritual, su vida devocional, ellos dijeron: Señor, también queremos ¿qué? Orar de esta forma. Al considerar el pasaje de hoy, vemos la importancia que le dio Jesús a la oración. Mateo nos registra con mucha precisión esta oración. No sabemos cómo oraba Juan, pero es evidente que tenía un sistema de oración, y los discípulos preguntan y Jesús contesta y le dice: ustedes pues van a orar de la siguiente manera. La enseñanza del Padre Nuestro es una oración de no más de 71 palabras. Pero esas 71 palabras contienen todas las necesidades humanas, todas las prioridades, la esfera de la vida humana está sintetizada en 71 palabras. En esa totalidad se cubre toda la necesidad humana. Para su entender, el Padre Nuestro tiene en primer lugar una convocación. Se dirige a alguien. Está dirigida a alguien. Esa oración está dirigida a Dios como ¿quién? Como nuestro Padre. También tiene 6 peticiones.
Después de la convocación, después de la introducción, después de convocar a la oración a Dios, hay 6 peticiones que cubren todas las necesidades humanas y finalmente termina con una adoración, con una alabanza, o algunos le llaman con una doxología. Es interesante esta doxología final. Nosotros pues vamos a considerar la invocación del Padre Nuestro. En primer lugar, consideraciones en torno al Padre Nuestro. Jesús dijo lo siguiente: vosotros pues, es interesante, está dirigida, escuche bien, esta oración está dirigida a personas que creen en Jesús. Están comprometidos con Cristo y con su enseñanza. Y que han decidido seguir y hacer la voluntad de Jesús. Pero hoy en día yo descubro que cuando alguien muere, diferentes religiones comienzan a convocar y a repetir, ¿qué cosa? El Padre Nuestro, entre paréntesis. Entre los primeros 3 siglos de la era cristiana, se repetía el Padre Nuestro como una proclamación de fe, como una exclamación del alma, no como un rezo, sino como cuando uno cita un salmo, como cuando citamos el Salmo 23. Y sabe que en los primeros años de la era cristiana, no cualquier persona se le permitía levantar la oración y repetir el Padre Nuestro, porque se entendía que esta oración era para creyentes que entienden lo que están diciendo a través de esta expresión, Padre Nuestro. Es por eso que Jesús dice, vosotros pues, está dirigido sencillamente a creyentes. Vosotros pues, ¿qué? Dice Jesús, oraréis así. Van a orar de esta forma. Es interesante, mis queridos, la oración. Orar es compartir y tener comunión con Dios. Es por eso que para un inconverso repetir el Padre Nuestro no sirve. Jesús dice, no sirven las vanas repeticiones. Es porque si usted quiere orar de acuerdo al principio que enseñó Jesús, usted debe comprender en primer lugar que el Padre Nuestro, que el orar es tener comunión ¿con quién? Con Dios. En segundo lugar, orar tiene que ver con rendirse a Dios. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás ¿dónde? Fíjate que es interesante. Se nos dice que es nuestro, pero a la vez ¿dónde está? Esa es como una ambivalencia. Está conmigo, es mío, pero a la vez está ¿qué? Tan distante de mí. ¿Es por qué? Porque la oración involucra rendirse a Dios. No son caprichos. La oración es rendir. ¿Sabe que la oración significa, Señor, dependo de ti en lo que hago? Orar, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Tiene que ver en primer lugar con compartir, tener comunión con Dios, pero en segundo lugar tiene que ver con rendirse. Orar es también ¿qué? Rogar a Dios, ¿por qué cosa? Por las necesidades. Pedir a Dios, rogar a Dios por las necesidades. Y en último lugar, orar es reconocer. ¿Y qué más? Y alabar a Dios. Rápidamente, de la frase Padre Nuestro que estás en los cielos, vamos a sacar 2 puntos. En primer lugar, vamos a sacar el concepto de la paternidad de Dios. En primer lugar, vamos a hablar sobre la paternidad de Dios. El texto dice, Padre Nuestro. Esta oración solo puede ser repetida por quienes son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, ya que Él, Dios, nos ha aceptado. Efesios capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice? Abre tu Biblia. Efesios capítulo 1, verso 6. ¿Qué nos dice ahí? Porque podemos llamarle Padre. Porque podemos llegar delante de Dios como Padre. En Efesios, en el capítulo 1, verso 6, encontramos lo siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado. La paternidad de Dios, Padre Nuestro, esta oración solo puede ser repetida por quienes son hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese grupo de personas, ese individuo ha sido en primer lugar acepto a través del amado. ¿Quién es el amado? La persona de Cristo Jesús. Mis queridos, usted no puede llegar al Padre por sus propias capacidades, ni tampoco le puede llamar Padre a Él por usted mismo. Le llamamos Padre porque hemos sido aceptos en Dios en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Con respecto a la paternidad, esto nos enseña en primer lugar que usted y yo
tenemos ahora para con Dios ¿qué? Una nueva relación. Y esto es importante, el término que utilizamos Padre. El concepto de Dios como Padre en el Antiguo Testamento era más un concepto nacional que personal. La nación de Israel en el Antiguo Testamento, más que apodarse hijos de Dios, aunque lo eran más siervos o servidores de Dios. Dependían de Dios. El término padre más que nada tenía que ver en el Antiguo Testamento en el trato de Dios como Jehová, Dios del pacto, con la nación de Israel. Mira, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crió ¿qué? Hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quiénes fueron creados o criados por Dios? La nación de Israel. Y cuando el profeta está proclamando, la nación de Israel se ha rebelado en contra de Dios. No sé si logra ver aquí el concepto de padre, pero más que individual, es Jehová el Padre de la nación de Israel. Un ejemplo más, capítulo 64, del mismo profeta Isaías, capítulo 64, profeta Isaías, verso 8, 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres ¿qué? Nuestro Padre, nosotros ¿qué? Barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fíjate qué interesante, acá el concepto de Padre, con respecto a la nación de Israel, presenta a Dios como creador. Es decir, Dios como formador, Dios como creador de la nación de Israel, y en ese contexto la nación de Israel le llama Padre. ¿Cómo nos expresan los salmos que los hombres se acercaban a Dios? Le decían Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo le llamaban? Dios grande, poderoso, eterno, glorioso, inmenso, inalcanzable, etcétera. ¿Por qué razón? Porque cuando un judío quería acercarse a Dios y tener comunión con Jehová, necesitaba llegar ante Dios a través de un sistema de sacrificios, a través de un sistema de rituales, a través de las ofrendas, a través del ministerio del sacerdote. No podía llegar solo por sí mismo y ser acepto. Las cosas cambiaron cuando se manifiesta del cielo, ¿quién? El Hijo de Dios, el primogénito. Algo ocurre, porque cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar, mire lo que dice acerca de Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, mira el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Verso 48. Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos como ¿quién? Vuestro Padre que está en los cielos. Capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Verso 4. Para que sea tu limosna en secreto. ¿Y quién? Y tu Padre que ve lo secreto te recompense en lo público. El término Padre ocurre, escúcheme bien, 17 veces en el Sermón del Monte, 70 veces en los 4 evangelios. ¿Y de labios de quién? De Jesús, porque Él quería enseñar con respecto a la paternidad del Padre, en primer lugar, ¿qué cosa? Una nueva relación. Ahora, ¿cómo es que un hombre que antes era un súbdito, que antes era un siervo, ahora puede ser un hijo de Dios? Abre tu Biblia en Gálatas ahora, capítulo 4. Libro de Gálatas en el capítulo 4. Ahí encontramos la respuesta de Dios. Verso 4. ¿Están todos ahí? Gálatas 4:4. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción ¿de qué? De hijos. ¿Cómo es que nos convertimos en hijos de Dios? ¿Qué dice el texto? Por medio de la adopción. Siga leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual ¿qué hace? Clama la expresión que dijo Jesús. Abba,
papito, papaíto, no sé cuál será su diminutivo cariñoso. Papito, el cual clama Padre, Abba Padre. Verso 7, así que, mire qué interesante, ya no eres ¿qué? En el Antiguo Testamento lo eran, pero ¿qué dice el texto? Ya no eres esclavo, sino que hijos, y si hijos también ¿qué? Herederos por medio de Cristo. Qué gloriosa verdad, mis queridos. Somos ahora hijos de Dios. ¿Por qué? Una nueva relación. ¿Cómo es que el Hijo pudo lograr estos cambios? Sencillo, ¿qué ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo entregaba su vida en la cruz, en el templo? ¿Qué ocurrió en el templo? Mateo capítulo 27, verso 51 dice que desde arriba abajo, ¿qué ocurrió en el templo? Se rasgó el velo. ¿Y qué era el velo, mis queridos? La separación del hombre con Dios, del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Volvieron a unirlo, no comprendiendo que ahora, en vez de ser esclavos, podían ser ¿qué? Nueva relación. Podemos acercarnos confiadamente, Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿A dónde? Ante el trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos ante el trono de la gracia? Porque somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu de Cristo en nosotros. Mis queridos, no hay nada más hermoso y tranquilizante el saber en el profundo de su corazón, de nuestros corazones, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Mira conmigo, 1 de Juan capítulo 3 dice, mirad, pongan atención en esto, dice Juan. Mirad qué cosa. Cuán amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Escúcheme bien. Usted no es un hijo de Dios porque simplemente tiene un título. Usted es un hijo de Dios porque ha nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es que yo soy hijo de Dios? Por lo que Cristo hizo por mí. Pero hay algo más. El hombre debe tomar ¿qué cosa? Una decisión para ser un hijo de Dios. ¿Cuál es? Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Verso 12. ¿Cuál es la decisión del hombre para entrar en esta nueva relación? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, la palabra de Dios dice ¿cómo? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted que Pedro agrega lo siguiente? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, que usted recibió la naturaleza divina. No solo tiene el título de hijo de Dios, sino que ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. No te maravilles de esto. Os es necesario que nacer de nuevo. Ahora escúcheme bien. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted entra en esta nueva relación con Dios como su Padre, nadie lo puede sacar de aquel lugar. Mira Romanos capítulo 8. Concluye Pablo diciendo lo siguiente. Todos juntos, verso 39. Romanos capítulo 8, verso 39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? La paternidad de Dios. Soy un hijo de Dios por nueva relación. En segundo lugar, soy un hijo de Dios por una nueva, y en este caso tengo una nueva reverencia. Les explico. Vuelva a Mateo capítulo 6. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto nos habla no simplemente de una nueva relación, sino que una nueva reverencia. Al considerar el temor supersticioso de los judíos cuando escribían el nombre de Jehová, ¿qué es lo que ellos hacían? Había todo un ritual ¿de qué? De purificación. Si iban a escribir el nombre de Jehová, tenían que cambiar su pluma. Escribían el tetragramatón o las 4 letras sin vocales, y luego o la palabra compuesta por Adonai. Ellos escribían la palabra traducida Jehová o Yahweh o Yahvé para nosotros, y una vez que escribían el nombre de Dios, ¿qué hacían con esa pluma? La abandonaban.
¿Por qué razón? Porque escribir el nombre de Dios o pronunciar el nombre de Dios involucraba ¿qué? Reverencia. Es por eso que en Éxodo capítulo 20, verso 7, Dios dice en su ley lo siguiente: no tomarás ¿qué? El nombre de Jehová tu Dios en vano. Mira qué interesante, debemos cuidarnos hoy, ya que tendemos por naturaleza a abusar de la confianza, de la familiaridad. He escuchado a gente que se dirige a Dios diciendo: el de arriba, el gran jefe, el grande. Mis queridos, reverencia. Y cuando adoramos al Señor, también debemos hacerlo ¿con qué? Con reverencia. Cuando prometemos cosas al Señor, debemos hacerlo ¿con qué? Con reverencia, porque Él es nuestro Padre. Sin duda alguna, nadie puede llamar a alguien padre si no hay un vínculo de por medio. De igual forma, en el mundo espiritual no podemos llamar a Dios Padre si no estamos seguros de ser sus hijos. Es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos un hijo de Dios. Y hoy puedes tomar ese paso decisivo en tu vida de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, reconociendo tu culpabilidad y pidiendo el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Y hoy puedes hacerlo. Repite conmigo esta oración, que es la oración del pecador, y dile a Jesús: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Amén y amén. Si has tomado este paso de fe, queremos ayudarte en tu vida espiritual. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.